grabar. Yo les había dejado propuesto, buen día a los que recién se suman, había dejado propuesto un problema que era ubicar, para trabajar con proposiciones categóricas, en un mismo gráfico, estos conjuntos, sobre un referencial que eran todas las personas que son estudiantes del CRU, graficar en un esquema más económico posible, lo cual significa que no haya regiones innecesarias, estos conjuntos, los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de la licenciatura en biología, estudiantes que tienen el secundario incompleto. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que era posible que una persona esté cursando materias de primer año y todavía no haya completado sus materias del secundario, adeuda el título, qué sé yo, y la universidad le permite ahí una zona buffer donde puede todavía tener las materias sin terminar? El conjunto de estudiantes que cursan materias de primer año, primer cuatrimestre, el conjunto de estudiantes que cursan matemática 1 y el conjunto de estudiantes que aprobaron matemática 2. Entonces, lo que voy a ir haciendo es ir construyendo este gráfico para ver cómo es que conviene hacer este tipo de gráficos. Lo primero que voy a hacer es ubicar en un referencial, toda la pantalla va a ser mi referencial, donde están todos los estudiantes del CRU, de todas las carreras, de todos los años, de todo, del CRU. Dentro de ese conjunto referencial, lo que supusimos, lo que les dije que había que suponer, porque existe gente que hace estas cosas, pero vamos a ignorarla, vamos a suponer que toda persona que es estudiante de ingeniería no está inscrita en biología y viceversa. O sea que ingeniería y biología son conjuntos disjuntos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar primero estos dos en un diagrama y quedaría una cosa así. Sobre se me borra acá el bordecito del referencial, pero bueno, el referencial es todo. Acá hay de todo. Y vamos a reunir en este rectángulo de la izquierda al conjunto, en el conjunto a todos los estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías, ¿no? Que hay como 5, 6, no sé. Y acá, el conjunto B, el conjunto formado por todos los estudiantes de biología. Estos conjuntos no tienen una región en común porque tienen, ¿cómo se llama? No tienen elementos en común. Entonces es innecesario prever una región para elementos en común. Después ahora vamos a ubicar, porque es más fácil, después cada uno elige el camino que quiere, los estudiantes que cursan materias de primer año y primer cuatrimestre. Ejemplo, ustedes, pero ustedes y los de profesorado de matemáticas, los de acuicultura, los de historia, los del profesorado de biología, los de ingeniería, todos. Es decir, que el conjunto D va a tener elementos en común con los estudiantes de ingeniería y elementos en común con el conjunto que reúne los estudiantes de biología, porque hay dentro de estas carreras de ingeniería y de biología, hay estudiantes que están cursando materias de primer año, primer cuatrimestre. Entonces, el esquema para D podría ser una cosa así, es decir, un conjunto que atraviesa el diagrama teniendo un espacio en común con A, un espacio en común con B, pero también con lo que queda afuera, porque acá, ¿qué habría acá, por ejemplo, en ahí donde tengo el puntito rojo? ¿Qué me podría encontrar ahí en ese lugar donde tengo el puntito rojo? Claro. Sí, ninguna de las dos carreras, pero tienen que estar en primer año, primer cuatrimestre, ¿no? O sea, del primer año, primer cuatrimestre, de cualquier carrera que no sean estas dos. Ni de ingeniería, ni de biología, bien, Manuel, pero que estén en primer año, primer cuatrimestre. ¿Cuál es la diferencia entre estar acá donde tengo ahora el puntito y estar acá? Acá tampoco son de ingeniería y de biología. Pero ¿qué los distingue del lugar donde estaba antes el puntito? Claro, no solo pueden ser, deben ser de otros años, ¿no? O sea, acá tiene que estar
los que están en segundo, tercero, cuarto, quinto, qué sé yo, todo el resto de años que tengan las carreras. Para estar acá adentro es obligatorio estar en primer año, primer cuatrimestre. Para estar acá afuera es obligatorio no estar en primer año, primer cuatrimestre. ¿Está bien? Bueno, a continuación voy a ubicar los estudiantes que tienen el secundario incompleto. Como ustedes sabrán, esto puede ocurrir, esta característica de tener el secundario incompleto puede ocurrir hasta julio, pongamos, no me acuerdo el mes, pero uno no puede estar para siempre en la universidad con el secundario incompleto. Uno tiene tiempo hasta julio para traer los papeles, para terminar de rendir la materia que le quedaron y traer los papeles. Entonces, las personas que están en el conjunto C obligatoriamente son de primer año, primer cuatrimestre. Entonces, ese conjunto va a tener que estar metido adentro de primer año, primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Qué hay donde tengo el puntito rojo ahora? Que está adentro del azul, adentro del rojo, afuera de A y B. Los que son de primer año, los que no terminan el secundario y los de ingeniería y licenciaturas en biología, ¿o no? Sí, las dos primeras cosas que dijiste, no la última, ¿no? Tiene que ser, primero, tiene que tener el secundario incompleto, porque está dentro del azul. Obligatoriamente tiene acá volví, a ver si me escuchan. Bueno, listo, fantástico. Entonces, decía, si pongo el puntito acá, de que me distraje porque yo hago así con los dedos y en la cámara apunta para el otro lado. No sé si apuntará, ustedes lo verán para el lado que va. Cuando yo corro el puntito hacia la izquierda, la persona o el objeto, el elemento del conjunto referencial que está ahí es una persona que tiene secundario incompleto, por lo tanto es estudiante de primer año, primer cuatrimestre, y además es de ingeniería. Y si me muevo hacia la derecha, tengo un estudiante con el secundario incompleto, obligatoriamente de primer año, primer cuatrimestre, pero además es estudiante de biología. Y si no es de ingeniería ni de biología, estará acá, en el medio, ahí en ese huequito que dejé, que es mucho más voluminoso que el resto, pero me quedó así en el dibujo. Bueno, entonces uno cuando hace estos esquemas que involucran muchos conjuntos, tiene que tener previsto que haya espacio para todas las posibilidades. Es decir, hay que pensar las posibilidades antes de hacer el esquema. No vamos a hacer con 7 conjuntos un montón de intersecciones, como dijo alguien el otro día, que sí, hay un montón de intersecciones. Me queda ubicar a los estudiantes que cursan Matemática 1, o sea, ustedes. Los estudiantes que cursan Matemática 1, ¿qué características tienen? Miremosla en esta lista. ¿Son estudiantes de ingeniería? No. Es decir, tienen que estar afuera de este conjunto. ¿Son estudiantes de biología? Sí. Es decir, que tienen que estar adentro del conjunto B. ¿Son estudiantes que tienen el secundario incompleto? Y algunos sí, algunos no, no lo sé. Es posible que haya algunos que tengan el secundario incompleto y pues es posible que haya otros que no, que lo tienen completo. Entonces tiene que estar adentro de B, tiene que compartir un lugar con C y son estudiantes que están cursando materia de primer año y primer cuatrimestre. Olvidemos acá los casos particulares de personas que están recursando, qué sé yo. La norma general sería esto.
Entonces, ¿dónde va el conjunto E de estudiantes que cursan matemática 1? Va a ir adentro del primer año y primer cuatrimestre, compartiendo un espacio con secundario incompleto y adentro de licenciatura en biología. Y nos queda el conjunto, el último conjunto, que es el de estudiantes que aprobaron matemática 2, que como aprobaron matemática 2, no están cursando matemática 1. Habría que ser muy amante de la matemática para hacer eso, para haber aprobado matemática 2, haberse deshecho del problema de las matemáticas y estar cursando matemática 1. Pero entonces, el que aprobó matemática 2, en norma general, no va a estar cursando matemática 1. Entonces, matemática 2 es del segundo cuatrimestre, entonces no va a ser un estudiante que cursa materia de primer año y primer cuatrimestre. Como ya pasó julio, no puede tener el secundario incompleto, es de biología, porque matemática 2 es una materia de biología, exacto, está solamente adentro de B y no está dentro de A, solamente adentro de B y no tiene que tener nada en común con C ni con D, ni con E. Entonces, un esquema posible para este problema sería este de acá. Matemática 2, los que aprobaron matemática 2 están acá afuera, son de la licenciatura en biología. ¿Y qué hay acá? ¿Dónde está el puntito rojo? Estudiantes de licenciaturas en biología. Sí, todo el rectángulo violeta es estudiante de biología. No, no sabemos si aprobaron matemática 1 o no, ahí no dice nada. Lo que sabemos de estos son, a ver, ¿qué hace que un elemento esté específicamente en este pedacito violeta que queda ahí afuera del F y afuera del rojo, del amarillo y del azul? Hace, a ver, en ningún lado dice de cursar matemática 2, hay que ver bien qué dicen los conjuntos. Para estar acá afuera, a ver, una persona o aprobó matemática 2 o no la aprobó. Si la aprobó, está acá adentro. Si no la aprobó, está afuera del F, adentro del violeta, ¿no? Pero, ¿qué hace que esté acá y no por acá arriba? No cursan matemática 1, no están en primer año, primer cuatrimestre, no tienen el secundario incompleto y no aprobaron matemática 2. Todas esas cosas pasan para estar ahí afuera, ¿está bien? Es lo mismo que estar acá. ¿Qué tiene que pasar para estar acá? Tiene que ser un estudiante de ingeniería que no está en primer año, primer cuatrimestre, y que no tiene secundario incompleto, ¿está bien? Entonces, es diferente. Ser estudiante de biología, como alguien me dijo recién por ahí, es estar adentro del violeta, pero adentro del violeta hay muchas cosas que pueden pasar. Puede pasar que estén en primer año y tengan el secundario completo, puede pasar que estén en primer año y tengan el secundario incompleto, puede ser que estén cursando, existe acá, por ejemplo, existen muchos de estos, estudiantes que tienen el secundario incompleto, por lo tanto están en primer año, primer cuatrimestre, que son estudiantes de licenciatura en biología, pero que no se anotaron en matemática 1. No sé, están cursando biología general, solamente, porque se les dio la gana, no sé por qué. Por alguna razón, no están cursando matemática 1, ¿está bien? Que son los que están acá, afuera. Bueno, con este esquema vamos a pensar algunas cuestiones relacionadas a las proposiciones categóricas, que son las que vimos la semana pasada, el jueves. Acuérdense que las proposiciones categóricas son aquellas proposiciones que involucran los cuantificadores, que son dos tipos de palabras. Un cuantificador es el existe, que es una expresión, una proposición que alude a la existencia de por lo menos un elemento dentro de un conjunto que verifica una propiedad, o la palabra todo y todos sus equivalentes, que refiere a que la totalidad de los elementos de un conjunto verifican una propiedad. Entonces, en este contexto de este problema, vamos a pensar algunas proposiciones categóricas. Vamos a empezar por
proposiciones, pensar dentro de este contexto, y es importante esto que estoy diciendo, porque después, cuando viene el parcial, escriben cualquier cosa. Este problema nos va a dar un contexto, es decir, vamos a hablar ahora, y las diapositivas que siguen, de este problema, de estos estudiantes del CRUZ repartidos en estos conjuntos. Pensemos una proposición verdadera que tenga el cuantificador todo dentro de este contexto. O sea, una cosa que empiece, todo estudiante que le pasa esto otro. A ver, sin copiarse la que puse en la diapositiva. Todo estudiante con el secundario incompleto está en primer año y primer cuatrimestre. Bien, perfecto. Otra, todo estudiante que aprobó Matemática 2 cursa la licenciatura en Ciencias Biológicas. Perfecto. Todo estudiante que cursa Matemática 1 es estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué inventé yo acá, ni me acuerdo. Todo estudiante de Matemática 1 está en primer año, primer cuatrimestre de la licenciatura en Biología. Todos los alumnos que cursan en el CRUZ, ¿qué les pasa? A ver. Ahí esta está incompleta, ¿no? Todos los estudiantes que cursan en el CRUZ, ¿qué? Acá lo que estamos haciendo alusión, es que todo objeto, todo elemento de un conjunto verifica o hace verdadera una proposición. Entonces, cuando vos decís todos los alumnos que cursan en el CRUZ, ¿qué les pasa? Les falta la proposición ahí, ¿no? Y además, los alumnos que cursan en el CRUZ constituyen el referencial, o sea que no, o sea, lo único que uno puede decir de la totalidad es que forman parte del referencial. ¿Todo estudiante es alumno de biología y cursa matemática 1? No, ahí, Agustina, vamos ahí. Todo estudiante es alumno de biología y cursa matemática 1. No, eso no es verdad, mirá. Acá donde tengo el puntito rojo hay un estudiante de ingeniería que no es alumno de biología y no cursa matemática 1. Todo estudiante que estudia ingeniería está en primer año y primer cuatrimestre. Falso. Mirá, acá tengo un puntito. Hay estudiantes de ingeniería de segundo año o tercero. ¿Está bien? Bueno, todo estudiante que aprobó Mate 2 no está en ingeniería. Bien, ese sí. Es decir, si está acá adentro, no está acá adentro. O sea, todos los estudiantes que están acá adentro no están acá adentro, estás diciendo Jennifer. Bueno, de esto van a tener para practicar en el práctico a patadas. Voy a ver qué puse yo. Yo puse, todo alumno que cursa Matemática 1 es un alumno que cursa materias de primer año y primer cuatrimestre. Es decir, todo estudiante que está en el amarillito está en el rojito. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Justamente lo que está haciendo alusión la proposición categórica con el cuantificador todo es que para que eso sea verdad, el conjunto que está inducido por la primera proposición, que es ser alumno de Matemática 1, tiene que estar incluido en el conjunto inducido por la segunda proposición, que es ser estudiante que cursa primer año, primer cuatrimestre. Es verdad que el conjunto de que todo alumno que cursa Matemática 1 es un alumno que cursa materia de primer año, primer cuatrimestre, porque el conjunto E está incluido en el conjunto D. Eso significa que todos los elementos de E de enano están incluidos en D de durazno. ¿Está bien? Otro. Todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología. Eso ya lo habían dicho hace un ratito. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología? Que todos los elementos del conjunto F, que son el conjunto que reúne a los elementos que verifican la proposición aprobó Matemática 2, están adentro del conjunto
ese alumno de la licenciatura en biología que es decir, hacen verdadera la proposición que constituye conjunto B, que es el de la licenciatura en biología. Es decir, ocurre que es verdadero que los alumnos que aprobaron Matemática 2 son estudiantes, todo alumno que aprobó Matemática 2 es estudiante de la licenciatura en biología porque el conjunto F, que está formado por los estudiantes que aprobaron Matemática 2, está incluido en el conjunto B, que es el de los estudiantes de la licenciatura en biología. Lo que está pasando acá es que cualquier proposición categórica que tenga el cuantificador todo está relacionado con una inclusión de conjuntos. Otro ejemplo. Voy a hacer uno con un ninguno para ver cómo nos arreglamos con esto. Ningún alumno de ingeniería es alumno de biología. Esto, como vimos la semana pasada, el ninguno es una expresión coloquial para la forma lógica todo. ¿Cuál sería la expresión todo? O sea, ¿cómo sería esta proposición empezando con todo? Todo alumno de biología no es alumno de ingeniería, no. A ver. Sí, está bien, no sé qué leí cualquier cosa. No, Alexia, no, está justamente al revés. Lo que dice acá, ¿de qué estamos hablando acá? No estamos hablando de los alumnos de biología, estamos hablando de los alumnos de ingeniería. Estamos diciendo que si yo agarro un alumno de ingeniería, no importa cuál agarre, no está en biología, está en ingeniería. Entonces, la Alexia está al revés, es todo alumno que cursa ingeniería no es alumno de biología, precisamente. Entonces, la forma lógica es todo alumno de ingeniería no es alumno de biología. Acá hay una cosa que quiero señalar que es importante. Uno puede hacer proposiciones categóricas usando cualquier expresión equivalente a todo o existe, como hay, las, los, el todo, ninguno. Después uno tiene que trasladarse de la forma coloquial a la forma lógica. El formato lógico empieza con la palabra todo, o la palabra existe, como vamos a ver a continuación. O sea, uno tiene que repensar lo que dijo y escribirlo en términos de si estoy hablando de todo elemento o estoy hablando de que existe al menos un elemento. En este caso, yo cuando estoy diciendo ninguno, estoy hablando de todos. Estoy hablando de que todos no cumplen algo. O sea, que ninguno cumpla significa lo mismo que decir que todo no cumple. Todo alumno de ingeniería no cursa matemática 1, sí, pero es otra, ¿no? De la que estoy hablando ahora, todo alumno de ingeniería, esas son otras alternativas. A ver, pará. Catalina, ahora te contesto, voy a terminar esta idea. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es traspasar de acá, que es una expresión informal, donde hay una proposición categórica oculta, digamos, y la estoy transformando en el lenguaje lógico, donde la proposición categórica empieza con la palabra todo. Y acá estoy haciendo referencia a estudiantes de ingeniería. Entonces yo lo que estoy diciendo es, todo estudiante de ingeniería le pasa algo. ¿Qué es lo que le pasa? Justamente en este caso no le pasa algo que no está también en la licenciatura en biología. Como vimos hasta recién, antes voy acá a Catalina que me dice todo alumno de ingeniería adeuda el secundario está en primer año de la carrera. Sí, es verdad. Estamos hablando de estos de acá, ¿no? Pero bueno, vamos a esta que yo dije acá, que es, ¿lo que estoy diciendo acá? Todo estudiante que está en el recuadro verde no está en el recuadro violeta. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no? ¿Qué inclusión hay acá involucrada? Porque dijimos recién que la proposición categórica que tiene cuantificador todo está vinculada con una inclusión de conjuntos, como vimos recién. Siempre, si le pasa esto, entonces le pasa esto, hay un conjunto dentro de otro. ¿Cuál es la inclusión que está involucrada en este caso? Estamos hablando de este conjunto verde relacionado con el conjunto violeta, de alguna manera no directa. ¿Está incluido en D? A ver.
No, A no está incluido en B. Sí, todos están en el referencial. A no está incluido en D. Estamos hablando de A. A no está incluido en B, ¿cierto? Justamente por ahí va la cosa. Exacto. El conjunto A está incluido en el complemento de B. ¿Qué quiere? A ver, pensemos un cachito en la cuestión, una cuestión que vimos la clase pasada. Cuando dentro de un referencial, un conjunto, dentro de un conjunto referencial, yo defino una proposición, doy una proposición, dentro del conjunto voy a tener reunidos todos los elementos que hacen verdadera la proposición. Es decir, que acá dentro del violeta van a estar los que sí son estudiantes de biología. ¿Qué pasa con los que están afuera? Son los que no hacen verdadera esta proposición y hacen verdadera la proposición, la negación de la proposición. Es decir, que los que están afuera hacen verdadero, afuera del violeta, olvidémonos del resto de los colores, solo afuera del violeta, el mundo se va a separar en lo que está dentro del violeta y lo que no está dentro del violeta. Lo que está dentro del violeta hacen verdadera la proposición, es estudiante de biología. Lo que están afuera del violeta hacen falsa la proposición, es estudiante de biología, y por lo tanto hacen verdadera la proposición, no es estudiante de biología. Entonces tenemos el mundo partido en el conjunto de los que verifican P y el conjunto de los que verifican no P. Acá tenemos una referencia a que un grupo de alumnos verifica no P, es decir, no es estudiante de biología. Por lo tanto, el conjunto que se ve gráficamente acá, el conjunto A está incluido en lo que deja fuera B, es decir, está incluido en el complemento de B. Justamente, acá en el dibujito puse, el complemento de B es todo lo que está fuera de B. Entonces, que los elementos que están en A no verifiquen B, no verifiquen la proposición que induce el conjunto B, que es ser estudiante de biología, no sé qué dije, voy a empezar de vuelta. El conjunto, un elemento del referencial que verifica que no hace verdadera la proposición que corresponde a los elementos conjunto B, está en su complemento, está en el complemento de B. Por lo tanto, el A está incluido en el complemento de B. Bueno, resumen hasta acá, a ver si puse otro ejemplo. Otro igual, ninguno. Empezamos con ninguno. A ver, recién hice uno y ahora hago otro. No sé si se me tocaron las diapositivas. A ver, dijimos un montón de estos, ¿no? Empecemos inventando con ninguno. ¿Qué necesitamos para saber, para decir una proposición que tenga el ninguno? Ahí vamos a hacer un ejemplo igual. Así que espérate si con este no entendemos, lo vuelvo a explicar. Para elegir una proposición que tenga el cuantificador todo, que es equivalente al ninguno, necesitamos un conjunto que no tenga nada en común con otro, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser acá, por ejemplo? Exacto. Ningún estudiante que aprobó Matemática 2 es estudiante de ingeniería. Bien. Ningún estudiante de ingeniería es estudiante de biología. Es el que dijimos recién ese, ¿no, Julieta? Ningún estudiante de ingeniería cursa Matemática 1. Perfecto. Bueno, muy bien. A ver qué pensé yo acá. Ningún alumno que cursa Matemática 1 aprobó Matemática 2, ¿no? Ningún estudiante que tenga secundario completo puede cursar Matemática 2. Bueno, la formulación, Manuel, sería: ningún estudiante que tenga el secundario incompleto aprobó Matemática 2, porque la proposición, eso hay que ser muy cuidadoso, la proposición que reúne los elementos de acá es aprobó Matemática 2. Entonces lo que tenemos que decir es: ningún estudiante que tiene el secundario incompleto, que está en el azul, aprobó Matemática 2, ¿no? No que puede cursar. Eso es, sí, exacto. Catalina. Bien. Bueno, entonces,
Yo propuse acá, ningún alumno que cursa Matemática 1, bueno, es la misma que dijiste vos, Manuel, ningún alumno que cursa Matemática 1 aprobó Matemática 2. ¿Cómo lo escribimos? En el formato lógico de la proposición categórica que empieza con la palabra todo. Yo de lo que estoy hablando es de los estudiantes de Matemática 1, es decir, la proposición va a empezar, todo alumno que cursa Matemática 1, ¿qué le pasa? No aprobó Matemática 2, perfecto, ahí está, no aprobó Matemática 2. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista conjuntista? Que los estudiantes que están acá adentro en el amarillo están en el complemento de F. ¿Qué deja fuera F? A ver, olvidémonos del resto de los colores. Bien, olvidémonos de los colores un cachito. ¿Qué hay en F? En F están el selecto grupito de estudiantes del grupo que aprobó Matemática 2. ¿Qué hay afuera? Cualquier cosa que no haya aprobado en Matemática 2. Un pibe de historia, o una piba de profesorado de matemática, o incluso una persona de licenciatura en biología que todavía no aprobó Matemática 2. Están afuera, ¿no? Que puede ser que haya cursado cualquier cosa, inclusive que no esté cursando Matemática 1, que no sea de primer año, qué sé yo. Hay un montón. Sí, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Ningún alumno de biología cursa historia, sí, es más, sería más, como no acá no tenemos, y eso es importante, voy a venir acá al tema del contexto. En este problema ni estamos hablando de los de historia, acá estamos hablando de los de ingeniería, de los de biología, de los que cursan Matemática 1, de los que aprobaron Matemática 2, de los que están en primer año y de los que tienen el secundario incompleto. Uno podría mencionar como un ejemplo que acá puede haber un estudiante de historia, acá también, o sea, todo el pedacito de afuera de ingeniería y biología, hay gente de historia, ¿no? Pero si yo pido una proposición categórica dentro de este contexto que tenga cuantificador todo, tiene que referir a estos conjuntos, no a otros. O sea, uno puede hacer otro problema con otros conjuntos, pero con estos conjuntos, esa proposición, ningún alumno de biología cursa historia, está fuera de contexto, ¿no? No está mal, pero tendríamos que definir el conjunto G, que es de los H, que son de los que cursan historia. Bueno, entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Dentro de F están los que aprobaron Matemática 2. Fuera de F están los que no aprobaron Matemática 2, por distintas razones, porque no la aprobaron, porque le fue mal en los parciales, o porque no la hicieron, o porque están en otra carrera, o por lo que sea. Entonces, esta proposición, escrita en términos formales, es todo alumno que cursa Matemática 1 no aprobó Matemática 2, porque la palabra ninguno, alude a que todos los elementos no les pase una cosa. Tiene metida dentro una negación de una proposición. Y la inclusión a la que hace referencia es que el conjunto E de los estudiantes que cursan Matemática 1 está incluido en el complemento de F, que es lo que deja fuera el F. Es decir, los rayaditos violeta acá es, bueno, acá está F, ¿no? Acá en el cuadradito. Lo que deja fuera es el complemento, que dice acá complemento de F. No sé qué dice acá. Complemento de F tiene que decir acá. Está mal esto. Complemento de F. Entonces, E está adentro del complemento de F. Ahora sí. A ver, tienen a Olivia. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, buenísimo. Vamos con el cuantificador existe. Ahora cambiamos de tipo de proposición categórica. Vamos a inventar una proposición categórica que diga, que use el cuantificador existe en la forma explícita o implícita, no importa, después la transformamos en la forma lógica. A ver. ¿Existe el alumno de biología que cursa matemática? Sí, señora. Muy bien. Sí, señor. Gaitán. Valentín. A veces los nombres aparecen primero el apellido, primero, después el nombre, después al revés. Así que perdón si me confundo. ¿Existen alumnos de ingeniería que tienen el secundario incompleto? Bien. ¿Existe al menos un estudiante que tiene el secundario incompleto y cursa matemática 1? Bien.
estoy haciendo yo para hacer una enunciación de este tipo? Me estoy fijando, existen alumnos de primer año que tengan secundario incompleto y curso Matemática 1. Bien, me estoy fijando que haya cosas adentro de estas regiones, eso es lo que estoy fijándome. Por ejemplo, yo me inventé esta. Hay alumnos de primer año que son estudiantes de ingeniería. Eso es verdad, ¿no? ¿Existe alumno de primer año que tenga secundario incompleto? Ah, ya lo leí ese. A ver, Yara, ¿qué estás escribiendo? Existen alumnos de biología que cursan primer año. Perfecto. ¿Cómo escribimos esta expresión que yo escribí acá? Hay alumnos de primer año que son estudiantes de ingeniería. Es una expresión informal. Necesitamos transformar esta expresión informal en una expresión que use el cuantificador lógico existe. O sea, tenemos que arrancar con la palabra existe. Cuando uno habla de existe, está refiriéndose a que por lo menos un elemento del conjunto, de un conjunto está en el otro, o por lo menos un elemento del referencial que verifica una propiedad, verifica también otra. O sea, está vinculando dos proposiciones. ¿Cómo escribirían? Existen alumnos de biología que cursan primer año. Al revés. No sé si estaba hablando de lo mismo, Yara, o es viejo viejo el mensaje. Bueno, ¿cómo sería esta proposición? Existen alumnos de primer año que son estudiantes de ingeniería. Ya lo dije. Hay alumnos de primer año que son estudiantes de ingeniería en términos de existe. A ver. Arrancando con la palabra existe. Claro, ya lo dije, existe por lo menos un alumno de primer año, primer cuatrimestre, que es estudiante de ingeniería. Eso. Sí, bueno. Ya no me da más la cabeza, y eso que el cuatrimestre recién empieza. Bueno, ¿qué significa en términos conjuntistas esta existencia? Que la intersección entre el conjunto formado por los elementos del referencial que hacen verdadera la primera proposición, que es ser estudiante de primer año, tiene elementos en común, o sea, tiene una intersección distinta de vacía con el segundo conjunto, que es el conjunto de los elementos que hacen verdadera la segunda proposición, que es ser estudiante de ingeniería. Por lo tanto, la proposición categórica que utiliza el cuantificador existe, cuando es verdadera, significa que entre los dos conjuntos inducidos por estas dos proposiciones que están vinculadas acá, porque acá hay dos proposiciones, ser alumno de primer año, primer cuatrimestre, y ser alumno de ingeniería. Cada una de esas proposiciones, como ya vimos en la clase pasada, induce un conjunto dentro del referencial, ¿no? Voy a tener acá reunidos los de primer año, primer cuatrimestre, acá reunidos los de ingeniería. Si es cierto que existe un elemento que verifica la primera proposición y también verifica la segunda, significa que la intersección de estos conjuntos es distinta de vacía. Otro ejemplo. Hay alumnos que tienen el secundario incompleto que son alumnos de la licenciatura en biología. ¿Cómo escribimos esto en términos de existe? Bueno, no voy a decir más nada si no lo digo anticipadamente. Al revés, ¿no? Jennifer. ¿De qué estoy hablando acá? Lo primero que uno tiene que pensar es ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de estudiantes que tienen secundario incompleto, dentro de este contexto, ¿no? Entonces, existe por lo menos un estudiante que tiene secundario incompleto, que es el estudiante de la licenciatura en biología. ¿Cuántas personas en el mundo hay que tienen secundario incompleto? O en este mundo, ¿no? En el mundo de estudiantes de club, hay un montón. Que pueden ser de cualquier carrera, pero existe al menos uno que tiene secundario. Si yo agarro el mundo de los estudiantes que tienen el secundario incompleto, eso,
Manuel. Si yo agarro, me olvido el resto de los conjuntos, me meto en el, reúno, llamo a una reunión de todos los estudiantes del club que tienen secundario incompleto y los reúno en el aula mayor, que ustedes no conocen, lamentablemente. Ya la van a conocer. Bueno, lo meto todo ahí adentro. Ahí adentro están todas las personas que son estudiantes del club que tienen el secundario incompleto. Todas. Lo que dice esta afirmación es que por lo menos uno de los que está ahí está inscrito en la licenciatura en biología. Eso es lo que dice esta proposición. Que, es decir, que si yo reuniera en el aula de al lado a los estudiantes de la licenciatura en biología, hay una persona que no sabe dónde meterse porque tiene que estar en las dos aulas a la vez, ¿no? Entonces, la proposición formal es, existe un alumno que tiene el secundario incompleto, porque yo estoy hablando de eso, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de los estudiantes que tienen secundario incompleto. Al menos uno de esos que tengo en ese conjunto está en la licenciatura en biología, y eso significa que la intersección entre el conjunto de los de secundario incompleto y el conjunto de los de licenciatura en biología es distinta de vacía, es decir, hay elementos en la intersección. Uno más. Nada, ninguno más. Bueno. Voy a hacer ahora un enunciado de varias proposiciones. La pregunta, hay tres preguntas. Dos preguntas y una orden, un imperativo. Primero es si tiene el todo o el existe, si es una, porque están escritas de manera diferente a la formal. Si es una proposición con el cuantificador todo, el cuantificador existe, si es verdadera o falsa, y cómo sería la formulación lógica. Cuando yo digo, no existen alumnos que aprobaron matemática 2 que tengan el secundario incompleto, estoy haciendo referencia a una proposición con el cuantificador todo o con el cuantificador existe. Es tramposo esto que estoy haciendo, ¿eh? Yo soy tramposa en las clases, no en los parciales. Exacto, que no existe, quiere decir que si yo lo reviso a todos, ninguno cumple con esa condición, es decir, todos no verifican. ¿Y es verdadero o falso eso que dice ahí? Es verdadero, porque si aprobó matemática 2 no puede tener el secundario incompleto. Es decir, que es una proposición con el cuantificador todo verdadera. ¿Cómo sería la formulación lógica de esta proposición? Que tiene que empezar con la palabra todo, ¿no? No, Mariana, porque lo que acaba de decir dice lo contrario de lo que dice ahí. Todo alumno que aprobó matemática 2 tiene secundario, secundario completo. No, bueno, guarda. Sí, perdón, Mariana, es sí lo que decís. Pero la proposición es, tiene el secundario incompleto, no completo. La proposición es, todo alumno que aprobó matemática 2 no tiene el secundario incompleto, como dice Marlene. Porque es P y no P. Si P tiene secundario incompleto, no P es no tiene secundario incompleto. Porque muchas veces la proposición, la negación de una proposición, como es tener el secundario incompleto, no es tenerlo completo. En este caso sí, pero bueno, olvidémonos de la particularidad. En general, lo que tenemos que poner ahí es un no P. ¿Cómo sería la formulación lógica de esto? Todo alumno que aprobó matemática 2 no tiene el secundario incompleto, porque la proposición del segundo conjunto es tiene el secundario incompleto. Y lo que estamos diciendo es que todo alumno que verifica P no verifica Q, o verifica la negación de Q. ¿Estamos? Exacto, no P. Bueno, hay alumnos de ingeniería que son alumnos de primer año y primer cuatrimestre. ¿Qué es esto? Esta es re fácil. Existe, muy bien. Existe y es verdadera además, ¿no? Porque hay alumnos de ingeniería que son alumnos de primer año y primer cuatrimestre y sí, basta con ir ahí a algún Big Blue Button de por ahí y debe haber alumnos de primer año, de primer cuatrimestre que son alumnos de ingeniería. O al guaraní fijarse si hay alguno escrito. Entonces, ¿cómo se escribe esto en términos lógicos? Hay que arrancar con la palabra existe, ¿no? Existe al menos un estudiante de ingeniería
que cursa primer año, primer cuatrimestre. Perfecto. Quiero decir que al menos, no hace falta ponerlo, la formulación lógica rigurosa sería, existe un alumno de ingeniería que es alumno de primer año, primer cuatrimestre. El al menos ayuda a pensar en que hay por lo menos uno, ¿no? Otra. Los alumnos que aprobaron Matemática 2 son alumnos de licenciatura en Biología. Acá estoy diciendo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de, muy bien, estoy hablando de alumnos que aprobaron Matemática 2. Y estoy hablando de todos los alumnos de Matemática 2. Y estoy diciendo que todos los que aprobaron Matemática 2 son alumnos de Biología. Y eso es verdadero, ¿no? Entonces, la proposición sería, formalmente, todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología. Una más. Y no sé si sigue. Un alumno de primer año y primer cuatrimestre tiene secundario incompleto. Que es exacto, existe y es verdadera también. ¿Y cómo sería la formulación? Existe al menos un alumno de primer año y primer cuatrimestre que tiene secundario incompleto, que puede ser, alguno habrá. En general hay, todos los años hay. Bueno. Fantástico. ¿Cómo demostramos? Y acá voy a hacer referencia a ese cuadrito que hice la clase pasada, que era el mundo partido en 4 de proposiciones con el cuantificador todo y con el cuantificador existe, que son verdaderas y falsas. En este caso, son todas verdaderas. ¿Cómo demostramos que todo alumno que aprobó Matemática 2 no tiene el secundario incompleto? ¿Cómo hacemos para demostrar que esto es verdad? Esto es verdad. Ya sabemos que es verdad. ¿Cómo hacemos? No. Un contraejemplo para mostrar que algo es falso, ¿no? Para mostrar que algo es verdadero no sirve un contraejemplo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para mostrar que todo alumno que aprobó Matemática 2 no tiene el secundario? Por más que está horrible como está dicho, porque está dicho en términos lógicos, no en términos coloquiales, ¿cómo hacemos para saber que todo alumno que aprobó Matemática 2 no tiene el secundario incompleto? No, tampoco sirve un ejemplo, porque un ejemplo mostraría que 1, o 2, o 3, o 7 verifican. El contraejemplo sería para mostrar, exacto, una revisión exhaustiva. ¿Y por qué puedo hacer una revisión exhaustiva? Porque ese es un conjunto finito. ¿Cuántos alumnos aprobaron Matemática 2 en el mundo? Y qué sé yo, 1000. Entonces, ¿qué hago? Me siento, agarro los legajos uno por uno y me fijo. Estudiante, ¿aprobó Matemática 2? Sí. ¿Tiene secundario incompleto? No. Lo que tengo que hacer es hacer una revisión exhaustiva. Sí, claro, es finito. ¿Dije infinito? Ah, perdón, es finito. Sí, perdón, si lo dije. Después, a veces escucho lo que digo y digo cualquier cosa, así que tienen que estar atentos. Mi cabeza, mis manos y mi boca van por carriles diferentes, así que muchas veces digo y escribo y hago cosas que no coinciden, así que estén atentos. Bueno, entonces, es justamente como el conjunto es finito, para mostrar que todos verifican, tengo que mirarlos uno por uno. Y puedo, porque tardaré mucho, pero puedo. ¿Cómo hago para...? Todos estos conjuntos son finitos, porque el conjunto referencial es finito, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tiene el club? No sé. ¿3.000? Bueno, están repartidos acá en estos conjuntos. Entonces, todos estos conjuntos son finitos. ¿Cómo hago para mostrar que es verdadero que existe al menos un alumno de ingeniería que es alumno de primer año, primer cuatrimestre? ¿Y qué hacemos? Nos fijamos en los estudiantes de primer año y ¿qué hacemos? Exacto, un ejemplo. Ejemplo, yo conozco un flaco que está inscrito en ingeniería que empezó este año. Listo, ya está, alcanza a contar un ejemplo. No hace falta más nada, porque no necesito... Con que haya uno, alcanza. Listo, ya está, para mostrar que es verdadero. Entonces buscamos uno. Convocamos a todos los estudiantes de primer año y después decimos, levanten la mano en lo que son de ingeniería. Y bueno, listo, ese me sirve. Chao. ¿Cómo hago para mostrar que todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología? Nuevamente, es una proposición con el cuantificador todo, o sea, tengo que verificar que todos los elementos verifican y hacer verdadero es lo mismo, ¿no? Queda claro eso. Se revisa uno por uno. Nuevamente es una revisión exhaustiva. Agarramos todo, pero ahora,
en el primer ejemplo teníamos que ver que todos los que cursaron Matemática 2 no tienen el secundario incompleto. Acá queremos todos los que aprobaron Matemática 2, ahora tenemos que ver que otra cosa tenemos que ver, que están en biología. Y en el último, también exhiba. Y en el último, que existe lo mismo que en el anterior, tenemos que buscar un ejemplo. Buscamos un ejemplo. Vamos ahora a ver cómo se escriben las negaciones de estas cosas. Estas afirmaciones, que son las mismas de recién, son, con el todo y existe, son todas verdaderas como acabamos de ver. Vamos a escribir ahora las negaciones. Las negaciones, por supuesto, van a ser falsas. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa, como ya vimos la clase pasada. Entonces, ¿cómo será la negación de la afirmación todo alumno de Matemática 2 no tiene el secundario incompleto? Supongamos que a la Secretaría Académica se le escapó uno, que, o sea, ¿cuándo sería falso eso? Con el existe, bien, ¿y cómo sería la afirmación con el existe? Para la primera, ¿no? Existen alumnos que aprobaron Matemática 2 que tienen el secundario incompleto. Perfecto. Existe un alumno que aprobó Matemática 2 que no tiene el secundario completo. De vuelta, Catalina, esto lo dije recién. La proposición es secundario incompleto, entonces deberías referir a la proposición, que es, tiene el secundario incompleto. Entonces, lo que tenemos que decir es, no tiene el secundario incompleto. Bien. Entonces, no, que, a ver, existe un alumno que tiene el secundario incompleto. Claro, es lo que estoy diciendo ahí, eso. Entonces, existe un alumno que tiene el secundario incompleto, ¿no? ¿Cuál sería la razón? O sea, lo que nos estamos preguntando acá es, ¿cuál sería la razón? Yo no sé si ustedes ven mi cara superpuesta a la diapositiva, pero se me corre. ¿Cuál sería la razón por la cual esto sería falso? Sería porque existe. O sea, ¿por qué sería falso que todo alumno que aprobó Matemática 2 no tiene secundario incompleto? Sería falso porque existe por lo menos un alumno que sí aprobó Matemática 2 y sí tiene secundario incompleto. Entonces, ¿cómo es la de segunda? Estamos diciendo, existe por lo menos un alumno de ingeniería que es alumno de primer año y primer cuatrimestre. ¿Cuál sería la negación de eso? Yo estoy diciendo, mira, acá hay por lo menos uno que es alumno de ingeniería y es de primer año. Y entonces yo quiero negar eso, quiero decir no, lo contrario de esto, lo opuesto de esto, la negación de esto. ¿Cómo sería? No. Claro, es por ahí, Catalina. Escribámoslo en términos lógicos. Todo alumno de ingeniería no es alumno de primer año y primer cuatrimestre. Hay que despegarse acá de las formulaciones elegantes del lenguaje coloquial, supongamos que uno hable bien, ¿no? O sea, acá estamos diciendo la cosa rara, como dice ahí Marlene, todo alumno de ingeniería no es alumno de primer año y primer cuatrimestre. Esa sería la formulación lógica de la negación de la segunda proposición. Para la tercera, como ya vimos en la clase pasada, la negación de una proposición categórica que tiene cuantificador todo es una proposición categórica con el cuantificador existe y viceversa. O sea que si arrancamos con una proposición que empieza con todo, ya sabemos que la negación empieza con existe. Para decir la negación de que todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología, ¿qué tenemos que decir? Que existe por lo menos un alumno que sí aprobó Matemática 2 y que no es alumno de Biología. Es la negación de lo anterior, ¿no? Y en el último, a ver. Bueno. Y en el último, como es un existe, la proposición va a arrancar con todo. La negación de un existe, que no exista algo, es que ninguno cumple.
Entonces, si existe al menos un alumno de primer año que tiene el secundario incompleto, que eso sea falso sería, o la negación sería de que todo alumno de primer año no tiene el secundario incompleto. E insisto en esto de que la negación de una proposición es no eso mismo que dice ahí, no otra cosa que inventemos, ¿no? O sea, no ser estudiante de biología significa no ser estudiante de biología, no ser estudiante de otra carrera, ¿no? Quiero decir, si yo digo es un estudiante de historia, eso no es la negación de es un estudiante de biología. Entonces, lo que pasa es que justo en unos pocos casos en el mundo, como par, impar, completo, incompleto, hay esa dicotomía. Digamos, cuando hay dicotomía, uno sí puede usar la negación como el complemento de la... O sea, si un número no es par, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que es impar. Si una cosa no está completa, puedo decir, sin temor a equivocarme, que está incompleta. Pero esas cosas es solamente cuando son dicotómicas, pero no es siempre eso, ¿no? Cuando acuérdense el ejemplo de no me acuerdo que era blanco. Lo opuesto es blanco, la negación no es opuesto, la negación de que algo es blanco no es que es de este u otro color, es que no es blanco. Claro, solamente si hay dos opciones. Entonces, ante la duda, enchufémosle el no adelante. Bueno, vamos con lo que sigue. ¿Cómo demostramos? Ahora tenemos las negaciones. Esto es la columna de la diapositiva anterior, que son las negaciones de las proposiciones que eran verdaderas, que ya sabemos que son falsas. ¿Cómo hacemos para mostrar que es falso que existe un alumno que aprobó Matemática 2 que tiene un secundario incompleto? Una revisión exhaustiva, verificar con todos, hay que verificar con todos los integrantes, los elementos del conjunto. ¿Cómo hacemos para mostrar que todo alumno de ingeniería no está en primer año y primer cuatrimestre? Para mostrar que eso es falso, ¿no? Exacto, un contraejemplo. Bien. Dar un ejemplo. Manuel y Jennifer, cuando uno tiene que mostrar que algo es falso, el ejemplo que uno da se llama contraejemplo. El contraejemplo es un ejemplo de la falsedad. O sea, está bien, es cierto, está bien que es un ejemplo, pero se llama contraejemplo. ¿Cómo hacemos para mostrar que es falso que existe un alumno que aprobó Matemática 2 que no es alumno en biología? Nuevamente, una revisión exhaustiva. Y para mostrar que es falso, que todo alumno, yo digo, es una ley, todo alumno, qué sé yo, falso, mirá, acá, un contraejemplo, ¿no? Hay que encontrar uno que no verifique, listo. Bueno. Me voy a salir del ejemplo de recién, de los estudiantes de recién, y voy a poner, yo puse acá, alguna proposición, escrita de cualquier manera, coloquial, y una negación. Primera pregunta es, si está bien la negación, ¿cuál es la forma lógica de la proposición, que en este caso no está escrita en forma lógica, pues dice ninguno, no dice todo, y cuál sería la negación correcta si es que esa es incorrecta? Acá dice, ninguna gramínea es un arbusto. ¿Qué significa esto en términos de los conjuntos? Olvidémonos de bueno, no nos olvidemos de la biología porque está relacionado. ¿Ambas qué? No, acá lo único que puede estar mal es la negación. Esto no sé si es cierto ni me importa. ¿Qué estoy diciendo ya? Que si yo agarro gramínea por gramínea del universo, ninguna es un arbusto. Entonces, ¿cuál sería la forma? A ver, la negación de esto, ¿está bien? Empecemos por la primera pregunta, después vamos a ver qué es lo que está mal. Bueno. La negación no está bien. ¿Por qué no está bien? Yo, independientemente de lo que diga, ninguna. Ninguno es todo, ¿no? Ya sabemos que una proposición que tiene la palabra ninguna, en realidad es una proposición con el cuantificador todo. Y sabemos que la negación de una proposición con el cuantificador todo es una proposición con el cuantificador existe. O sea que esto está mal. Está mal porque ahí debería decir existe. Vamos a pensar en la forma lógica de la P. O sea, la primera está mal, pero vamos a ver entonces cuál es su forma lógica. Ahí vamos, despacito vamos a ver la forma lógica de P. ¿Cuál sería la forma lógica de P? Porque está escrita coloquialmente.
gramínea, ¿por qué no es un arbusto? Sí, toda gramínea no es un arbusto, perfecto. La forma lógica es, toda gramínea no es un arbusto, eso es lo que dice ahí. Rebuscado, pero ahí dice, toda gramínea no es un arbusto. ¿A qué me estoy refiriendo? A las gramíneas. ¿Qué estoy diciendo? Que todas las gramíneas del universo no cumplen con una proposición que es ser arbusto. Entonces, ¿cómo sería la negación de esa forma lógica? Toda gramínea no es un arbusto. Ya sabemos que empieza con existe, ¿no? No, la negación de todo no es todo. Existe al menos una gramínea que sí es un arbusto. Esa es la forma correcta de la negación de esta proposición. Entonces, ejercicio mental. Uno agarra una proposición con el cuantificador, una proposición categórica. Se tiene que decidir ahí si es todo o existe. Una vez que uno la reescribió de la forma todo o existe, la negación va a tener el otro cuantificador. Si esta era con todo, la negación es existe. Si esta con existe, la negación era con todo. Vamos con la que sigue. Algunos arbustos no son parasitados por plagas propias. Entonces yo propongo la negación. Entonces hay que ver si es verdad, si está bien la negación y cuál sería la forma lógica tanto de la proposición como de la negación, porque la... como se llama la negación, también tiene su forma lógica. Vamos a ver, stop. Primera pregunta, ¿está bien esta negación? ¿A qué se refiere la proposición P? ¿Qué dice la proposición P? Que existen arbustos que no son parasitados por plagas propias. No importa lo que quiere decir, ¿no? Porque la lógica, a ver, la lógica, no sé si lo dije esto ya, se ocupa del razonamiento, no del contenido. Después, esto se va a decir P, entonces Q. Listo. Y chau. Y no nos importa qué dice P y qué dice Q. Bueno, a ver. Todo arbusto, no, todo arbusto nada. Cuando uno dice algunos, dice que existe uno, ¿no? Existe, algunos es equivalente a existe. Entonces, ahí dice que existe por lo menos un arbusto que no es parasitado por plagas propias. Entonces, la negación, todo arbusto es parasitado por plagas propias, ¿está bien? Sí que está bien. Y la forma lógica de la primera es, existe un arbusto que no es parasitado por plagas propias, y la negación es la que está escrita ahí. Bueno, otra. Existen monocotiledonias que poseen espigas. ¿Qué dice acá? Que si yo agarro todas las monocotiledonias del mundo y las miro, alguna tiene espigas. Existe al menos una que tiene espigas. La negación de eso, toda planta con espigas es monocotiledonia. ¿Está bien? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque ¿de qué estoy hablando yo acá? Yo estoy hablando de las cotiledonias, no monocotiledonias, no estoy hablando de la planta que tiene espiga. La planta que tiene espiga es otra cosa. Yo estoy diciendo, del universo de las monocotiledonias, algunas poseen espigas. Entonces, esa negación está mal. ¿Cuál sería la negación correcta de la proposición existen monocotiledonias que poseen espigas? ¿Qué tiene que pasar para tener la negación de eso? Que cuando yo voy a mirar el mundo de las monocotiledonias, ninguna tiene espiga. Entonces, ¿cómo es la negación? Toda monocotiledonia no posee espigas. Perfecto. Muy bien, 10. Aprovechen que yo acá reparto muy bien 10 por todo el lado, después no. Bueno, entonces la negación de esta proposición sería toda planta monocotiledonia no posee espigas. Bueno, sigo, creo que son estos más y listo, y se termina. Se termina acá, me faltan 100 diapositivas igual, ¿no? Las plantas herbáceas no son arbustos, dice acá. Cuando uno tiene la palabra las, ¿de qué estoy hablando acá? Cuando yo digo las plantas herbáceas, estoy hablando de todas, ¿no? Bien. Entonces, la negación, existen plantas herbáceas que no son arbustos, ¿está bien? Por lo menos está bien que la de
una proposición con el cuantificador todo tiene una negación con el cuantificador existe. Sí, está bien la forma esa, y la forma lógica de la primera proposición es toda planta herbácea no es arbusto, y su negación, que es la correcta, es existen plantas herbáceas que no son arbustos. Fíjense que el no de la negación, la negación afecta dos cosas. Uno, el todo lo transforma en existe y el existe lo transforma en todo y niega la proposición. Si acá dice no son arbustos, si acá dice son arbustos, no, me equivoqué, está todo mal esto, a ver, vamos para atrás. Perdón, acá. Acá, ¿por qué está mal esto? Ahí se me pasó esto. ¿Por qué está mal esto? Acá yo aludo acá hay dos, lo que decía recién. La negación de una proposición categórica afecta a dos partes de la proposición categórica. Uno, al cuantificador, y otro, a la proposición. ¿Cuál es la proposición acá? Es no ser arbusto. Cuando yo niego la proposición no ser arbusto, la negación es no ser arbusto, que es ser arbusto, ¿no? La negación de la negación, exacto, ahí, Manuel. Entonces, ¿por qué está mal esto? Porque acá deberías decir ser arbusto. Entonces, la proposición correcta es toda planta herbácea. Está mal esto acá. Ah, la forma lógica me equivoqué. Esta columna es la forma lógica de esto. Acá dice, toda planta herbácea no es arbusto. Entonces, ¿cuál es la negación? Perdón por la confusión. ¿Cuál es la negación? Esta cosa que dice acá no es la negación, es la forma lógica de esto. La negación tiene la forma, existen plantas herbáceas que sí son arbustos, que es la negación de no ser arbusto. Última, algunas plantas angiospermas tienen tallos huecos, y todas las plantas angiospermas no tienen tallos huecos. La primera es una forma existe, ¿no? Algunas existen, bien. ¿Y está bien? Está bien, sí, señores y señoras. Está bien, y la forma lógica, la negación, esto acá es, la forma lógica correcta es, existen plantas angiospermas que sí tienen tallos huecos, que tienen tallos huecos. Entonces la negación es que todas no lo tienen. Bueno. Resumiendo hasta acá. La proposición categórica tiene esta pinta, esta estructura. Resumidamente, todo P es Q. ¿Qué quiere decir todo P es Q? Quiere decir que todo elemento del referencial que hace verdadera a la proposición P, también hace verdadera a la proposición Q. Todo estudiante que cursa Matemática 1 es estudiante de la licenciatura en Biología, es decir, todo estudiante que verifica la proposición P, que es ser estudiante de Matemática 1, es estudiante de Biología, que es la proposición Q, que es otra, ¿no? ¿Cuál es la negación de eso? Es, no ocurre todo esto, que no todo elemento, bla, 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 es lo mismo que decir que existe un elemento del referencial que no verifica la proposición P, que hace verdadera a P, pero no hace verdadera a Q, es decir, lo que dice acá arriba. Existe P, que es no Q, o que no es Q, es lo mismo, es decir, que la negación de una proposición con el cuantificador todo, que tiene la estructura, todo P es Q, existe P que no es Q, ¿no? Si yo digo que todo el P hace verdadera Q, que eso sea falso, o la negación es que existe un P que no es Q. Cuando yo digo existe P, o existe Q, o es Q, o es no Q, estoy diciendo que hay al menos un elemento del referencial que hace verdadera esa proposición. Y análogamente, para la proposición que tiene el cuantificador existe. Existe P que es Q, quiere decir que existe al menos un elemento en el referencial que hace verdadera P y también hace verdadera Q. ¿Cuál sería la negación de eso? No todo esto. No existe bla, 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 bla. ¿Y cómo es la negación formal? Es que todo elemento del referencial que hace verdadera a la proposición P no hace verdadera a Q, o lo que es lo mismo, hace verdadera a la negación de Q. Es decir, lo que hay que quedarse con lo rojito que está acá. La negación de existe P que es Q es todo P es no Q, o no es Q. Bueno, hasta acá el resumen de esto. Y otra cosa que vimos en el ejemplo es que
en el mundo de las proposiciones, una proposición categórica con el cuantificador todo está relacionada con la inclusión de conjuntos en el mundo de los conjuntos. ¿Qué quiere decir que todo P es Q? Quiere decir que todo elemento del referencial que hace verdadera P también hace verdadera Q. P, como vimos en la primera clase, es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Esa proposición produce dentro del referencial un conjunto. Para P lo llamé A, para Q lo llamé B. Que sea cierto que todo elemento que verifica P verifica Q, significa que todo elemento que pertenece a A pertenece a B. Por lo tanto, A está incluido en B. Y la existencia, la proposición categórica con la cuantificadora existe, se refiere a que la intersección de los conjuntos generados por P y Q es distinta de vacía. A ver, Valentín. Para que, no entiendo muy bien la pregunta. Un conjunto B incluido en A es que, B incluido en A es al revés de lo que... si das vuelta a la inclusión sería todo Q es P. O sea, todo elemento que verifica, que es falso en este caso, ¿no? Todo elemento que verifica... A ver, si yo escribo, a ver si voy a tratar de entender tu pregunta. Sí, me parece que no entiendo tu pregunta. Si das vuelta a la inclusión, es decir, ponés la C para el otro lado, escribís A con la cosa al revés. ¿Eso me estás preguntando? No. Sí, a veces se ha incluido en B y a veces va incluido en A. A veces sí, a veces, pero son proposiciones distintas, ¿no? Si yo digo, acá ahora creo que viene no, mucho después viene, pero me voy a acordar de este momento cuando venga lo que quiero decir. Acá tenemos dos cosas separadas. Una es el mundo de las proposiciones y otra es el mundo de los conjuntos. Si yo tengo una proposición P en el mundo de las proposiciones, la proposición puede ser verdadera o falsa. No hay otra posibilidad. ¿Qué vincula estas cosas? Un mismo conjunto referencial. Hay un referencial, yo agarro un elemento de referencial, miro acá en la proposición es verdadera o falsa con ese elemento. Es una proposición abierta que tiene un elemento, una variable, que si yo la reemplazo por un elemento referencial, puede ser verdadera o falsa. Yo entonces lo que voy a hacer es hacer eso con todos los elementos del conjunto referencial. Entonces, ¿qué se me va a producir dentro del referencial? Se me va a producir un conjunto A que va a reunir todos los elementos que hacen cierta a la proposición P. Con lo mismo con Q. Otra proposición abierta, agarro los elementos, me fijo y voy a tener otro conjunto que lo llame B, que es el conjunto de todos los elementos que verifican la proposición Q. Eso en general. Ahora, si yo puedo hacer una afirmación verdadera que dice todo P es Q, significa que todos los elementos con los que yo verifiqué que fuera cierta, que fuera verdadera P, también hacen verdadera Q. Por lo tanto, el conjunto formado por los elementos que hacen verdadera P está incluido en el conjunto formado por los elementos que hacen verdadera Q. ¿Podría ser al revés? Sí, perfectamente podría ser al revés, pero es otra proposición. Es la proposición todo Q es P, o todo, no sé, qué sé yo, todo R es S. Eso cada proposición lleva a parar, me lleva en el mundo de los conjuntos a dos conjuntos que pueden estar incluidos o no, cualquiera dentro de cualquiera. Esto es una forma general de escribirlo. Bueno, listo, ya está. Bueno, vamos a pasar ahora. Todo esto que estoy hablando, que parecen cosas separadas, no son, está todo conectado. Entonces ahora a ver, hablamos de proposiciones abiertas y cerradas, verdaderas y falsas, abiertas y cerradas, categóricas y no categóricas, y ahora vamos a hablar de proposiciones compuestas y de los conectivos lógicos. A ver, Mariana.
Eh, Vamos a ver si lo que estás preguntándome es lo que voy a decir ahora, porque no estoy muy segura de tu pregunta. A ver, déjame mostrar esto y capaz eso te responde. Si no te responde, me volvés a preguntar y vemos si te logro entender lo que me está preguntando. Vamos a hacer una nueva clasificación de las proposiciones, que son en simples y compuestas. Las proposiciones simples son las que tienen un valor de verdad, por más que sean abiertas, definido como el estilo de X es un número par. Está compuesta por una sola afirmación. Uno dice una sola cosa. Hace frío. Verdadero o falso, no me importa. X es un número par. Estoy diciendo una cosa. Ya sea de un elemento, de un conjunto, o una proposición cerrada. No importa si es abierta o cerrada. En cambio, las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. Y yo creo que va por ahí, Mariana, tu pregunta. Espero que sí. Por ejemplo, X es un número par y múltiplo de 3. Acá hay dos proposiciones. Yo estoy diciendo de este elemento que es par y que también es múltiplo de 3. O, por ejemplo, el archivo no se envió porque es pesado o tiene el formato incorrecto. O sea, no me salió el archivo, ¿por qué no salió? Y bueno, entonces uno lo llama al técnico y le dice, no me pasa el archivo. Entonces el técnico le contesta, y no se envió porque es pesado o tiene el formato incorrecto. O sea, o la cagaste de alguna manera, ¿no? O de las dos. O, por ejemplo, esta otra, el colador está en el primer cajón o en el segundo. O sea, que acá hay dos proposiciones. Acá la proposición es el colador está en el primer cajón y la otra proposición es el colador está en el segundo cajón. En la anterior, el archivo no se envió porque es pesado, el archivo no se envió porque tiene el formato incorrecto. Hay dos posibilidades a las que yo estoy refiriéndome, dos proposiciones que constituyen esta afirmación de la izquierda. Acá yo estoy afirmando dos cosas de un elemento. O no, tres, puedo afirmar un montón de cosas. Acá hay dos cosas. Yo estoy diciendo, este X, que es un elemento de un conjunto de números, es par y es múltiplo de 3. Acá estoy diciendo, este archivo que no se envió porque es pesado, no se envió porque es incorrecto. Posibilidades. Este colador que estoy buscando está en el primer cajón o este colador que estoy buscando está en el segundo cajón. Estas proposiciones que constituyen las proposiciones compuestas están vinculadas por nexos que uno usa en el lenguaje coloquial, que son estas que escribí acá, está I, está O y está O. Hay dos afirmaciones, nuevamente, uno no le dice al hijo o a la pareja, el colador está en el primer cajón o el colador está en el segundo cajón, porque los van a mirar diciendo, está loca. No, uno dice, el colador está en el primero o en el segundo, fíjate, ¿no? En la formulación lógica hay dos afirmaciones que son el colador está en el primer cajón, el colador está en el segundo cajón, ligada por un nexo. Estos nexos en lógica se llaman conectivos lógicos. La unión entre proposiciones se llama conectivo. Y hay estos tres que voy a mencionar ahora. El I lógico, que se escribe con un techito para abajo. Acá acá empecé a formalizar un poquito. La primera dice, X es un número par y múltiplo de 3. ¿De qué dos proposiciones estoy hablando? La primera proposición, que voy a llamar P, es X es un número par. Es una proposición simple que alude a una propiedad que cumplen o no cumplen los elementos de un conjunto. Y Q es otra proposición que alude a una propiedad que cumplen o no cumplen los elementos de un conjunto. Cuando yo me estoy refiriendo a que un elemento del conjunto cumple la primera y la segunda, a ese nexo que une las dos proposiciones simples se lo llama conjunción, es el I lógico, y se simboliza con el techito para abajo. Ahí, ¿no? P y Q. Acá dice, un elemento que verifica P, también verifica Q. Es decir, que va a ser, después, no hay voy con la verdad de esto. Segundo ejemplo. Nada, segundo ejemplo, nada. ¿Qué hay acá adentro? Tenemos la bolsa de los objetos que verifican la proposición compuesta P y Q. ¿Qué
¿Qué voy a tener adentro de esta bolsa? ¿Repito la pregunta? Cuando estoy hablando de que X es un número par y múltiplo de 3, estoy hablando de números, ¿no? Y estoy diciendo, voy a meter en esta bolsa todos los X del referencial que hacen verdadera que X es un número par y es múltiplo de 3. ¿Qué hay ahí adentro de esa bolsa? Por ejemplo, sí, ya sabemos que son números, porque son del referencial, ¿no? ¿Qué número? ¿Cuáles? Ejemplo, el 12, bien. ¿Por qué está el 12 ahí adentro? Que son a la vez múltiplos de 3 y pares, a la vez. O sea, el 12 está ahí, el 9 no. ¿Por qué no está el 9 ahí? Porque no es par. Y acá dice que tiene que ser, exacto. Acá dice que tiene que ser par y múltiplo de 3. Las dos cosas a la vez. El y es la simultaneidad. Acá el X tiene que verificar simultáneamente dos condiciones. Ser par y ser múltiplo de 3. Entonces, no va a estar acá el 9 porque no verifica con la propiedad de ser par. No va a estar acá el 8 porque si bien es par no es múltiplo de 3. Entonces, ¿quiénes van a estar acá? Los números que son a la vez tiene que cumplir con ambas condiciones a la vez, pares y múltiplos de 3. Esto, por ejemplo, el 30, el 18, el 6, el 12, el 24, infinitos hay adentro en esa bolsa. Vamos con el otro. Acá cambié porque no puedo meter en la bolsa el colador. Al conectivo lógico O, de los conectivos lógicos O, hay dos. La disyunción, que se llama el O, recién vimos la del conectivo lógico I, que es lo que se llama conjunción, que es el techito para abajo. El O tiene dos alternativas. Lo que se llama la disyunción, así pelada nomás, la disyunción que es el O, por ejemplo, tengo en una bolsa un número X que es número par o un número que es múltiplo de 3. Esa es la disyunción propiamente dicha. ¿Qué hay adentro de esta bolsa? Yo meto la mano en esta bolsa y saco. ¿Qué puedo sacar? Si el número tiene que ser verdadero, que es número par o múltiplo de 3. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué números hay ahí adentro? Todos los números pares y todos los múltiplos de 3, ¿o no? Exacto. Los que verifican la primera proposición, que es ser par, los que verifican la segunda proposición, que es ser múltiplo de 3, y los que verifican ambas, porque hay un montón, hay infinitos que verifican ambas. A ver, que me preguntan acá. Los números de par o un múltiplo de 3 o ambos. Perfecto. Es decir, acá van a estar. Acá puse los pares que no son múltiplos de 3 en amarillito, los múltiplos de 3 que no son pares en rosadito, y en blanco los que son pares y múltiplos de 3. O sea, están los que verifican una, los que verifican la otra, o sea, si yo te digo, tráeme un múltiplo de 3 o un número par, me podés traer cualquiera de estas cosas, me podés traer un múltiplo de 3, me podés traer un par, y si te querés asegurar, me traes uno que verifica las dos cosas. O sea que la O lógica admite la validez de una proposición, de la otra proposición, o de ambas. Y la otra disyunción es la que se llama disyunción excluyente, que se anota con la B para arriba, con la rayita abajo, que no admite la posibilidad de que se cumplan las dos cosas a la vez. Es el caso del colador. El colador o está en el primer cajón o está en el segundo, no se puede estar en los dos a la vez, ¿no? Un número sí puede ser par y múltiplo de 3 a la vez, pero hay proposiciones donde la disyunción excluyente aplica por la lógica del razonamiento. O sea, si yo digo, me voy a ir mañana a Neuquén y voy a ir en auto o en avión, no puedo ir en auto y en avión, no existe la posibilidad. Ese es un no excluyente, pero es claramente excluyente. Pero uno se puede armar una proposición con un no excluyente así, diciendo, quiero que me traigas un número par o excluyente, que lo anoto con la rayita abajo, múltiplo de 3. O sea, no me traiga uno que sea las dos cosas. Ejemplo,
para aplicar, creo que este ejemplo está en la práctica, si es que no lo sacamos el año pasado porque no me acuerdo. Para aplicar una beca hay que ser, por ejemplo, había el año pasado, no sé ahora, unas becas para estudiantes de la línea sur. Entonces, uno puede decir, te podés ser originario o haber terminado el secundario en algún pueblo de la línea sur para obtener esta beca, bueno, no, el ejemplo, no sé, a ver, tendría que ser una cosa que podría darse junta, bueno, nada, después la pienso. Después pienso otra, hagamos esta, porque si no, no terminamos más. Voy por la diapositiva 99, son 170, me quedan 27 minutos de clase. Para la próxima les digo el de las becas, porque ni me acuerdo cómo era. No sé si alguno de los viejos se acuerda, si estaba el año pasado. Bueno, lo que tiene que ocurrir para que esto sea verdadero es que pase lo primero, pase lo segundo, o pase lo segundo, pero no puedan pasar las dos cosas a la vez, ¿no? Es como estos descuentos que te hacen uno va a comprar, entonces si sos jubilada te hacen un descuento, y si sos docente te hacen otro, pero no te lo suman los descuentos, o sea, optás por este o optás por este, no podés optar por los dos, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo digo, X es un número par o excluyente, que lo anoto con la rayita abajo, o es múltiplo de 3. ¿Qué hay adentro de esta bolsa? Números pares y los múltiples de 3. No, porque el 12 no está en esta bolsa. A ver. ¿Qué tiene que verificar un número? Pensemos en el colador. A ver, de vuelta. El colador está en el primero o está en el segundo, no puede estar en los dos cajones. O sea, tenemos que sacar de acá la posibilidad ¿Hay de solo que... números pares o solo números múltiplos de 3? Una de esas dos cosas No. nomás hay dentro. A ver, ¿por qué no está el 6, Yara? Es par. Y es múltiplo de 3. Catalina, no. Catalina, decís número par, no múltiplo de 3. Exacto. O es par. Si es par, no puede ser múltiplo de 3. Y si es múltiplo de 3, no puede ser par. Esos son los que están ahí adentro. Es decir, estos. El 2, el 22, el 10 están ahí porque son pares. Y no son múltiplos de 3. Y el 9, el 15 y el 21 están ahí porque son múltiplos de 3, pero no son pares. ¿Está bien? O sea, estos califican porque se cumple una propiedad, se cumple la otra, pero no se cumplen las dos a la vez. Bueno. Es decir, que los nexos entre las proposiciones compuestas, los nexos entre las proposiciones simples para armar una proposición compuesta son 3. El y, que es la conjunción, el o, que es la disyunción, y la disyunción excluyente, que es un tipo particular de disyunción. Entonces, esto es algo que sabíamos de antes. Si nosotros tenemos y lo dije 800 veces, si uno tiene una proposición, sabemos que en el referencial se va a formar un conjuntito formado por todos los elementos de la referencial que hacen verdadera la proposición. En una proposición compuesta, que hay más de una proposición, supongamos 2, pero puede haber más, muchas más, en una proposición compuesta, cada proposición simple que constituye la proposición compuesta va a formar su propio conjuntito. Entonces voy a tener una proposición, un elemento del referencial puede ser verdadera la primera proposición, la segunda de la proposición compuesta, y va a ser verdadera la proposición compuesta con el conectivo y si el elemento pertenece simultáneamente al conjunto que define la primera proposición y al conjunto que define la segunda proposición. Es decir, se hace verdadera simultáneamente a cada proposición simple que constituye la proposición compuesta. No sé si lo dije muy enredado. Por ejemplo, si me avisan si quieren que lo diga de vuelta. Bueno, por ejemplo, en la proposición compuesta x es un número par y múltiplo de 3, va a ser
Es verdadera cuando X vale 12, por ejemplo, porque es verdadera P y es verdadera Q. A ver, Julieta. Bueno, miremos este cuadrito de acá. ¿Cuándo es verdadera la proposición X es un número par y múltiplo de 3? Cuando se verifica que X es un número par y también simultáneamente se verifica que X es un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadera? Con 12 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque es verdadera P y es verdadera Q. Con 2 no es verdadera. ¿Por qué? Porque es verdadera P, pero no es verdadera Q. Con 9, lo mismo, pero al revés. Y con 7, no, porque no es verdadera ninguna de las dos. Es decir, recuadrito, la conjunción es verdadera solamente en el caso en que sean verdaderas P y Q simultáneamente. De cualquier otra manera es falsa la proposición compuesta. Con la conjunción, con la disyunción, a mí no me gusta mucho la palabra disyunción, porque suele asociarse a la palabra disjunto y no es así. Pero bueno, es una de las cosas que heredamos del hemisferio norte. En la disyunción, el O, no lo... aclaración. Voy a hablar del... Cuando hable del O excluyente, lo tengo que decir explícitamente. Cuando digo P o Q y no digo nada, estoy admitiendo la posibilidad de que ocurran las dos cosas juntas a la vez. ¿Cuándo es verdadera una proposición compuesta que tiene conectivo O? Es decir, la disyunción lógica. Cuando se cumple al menos una de las proposiciones. ¿Qué quiere decir al menos una? Que se cumple P, se cumple Q o se cumplen ambas. En el ejemplo de recién, el de los números pares, bueno, acá que puse el del archivo. O sea, ¿qué puede haber pasado con el archivo? No se mandó el archivo. Entonces el técnico me dice, o es más pesado de lo que corresponde o no tiene el formato que tiene que tener. Puede pasar, lo primero, que era más pesado de lo que corresponde, aun cuando tenga el formato correcto. Puede pasar que tenga el formato incorrecto, aun cuando tenga el peso que corresponde, o puede ser que pasaran las dos cosas a la vez, o sea que está todo mal. ¿Cuándo es falso esto? ¿Cuándo le digo al técnico, no, me estás diciendo algo que no es correcto? Cuando no ocurre ninguna de las dos, cuando tiene el formato correcto y tiene el peso correcto. Entonces, no sé qué está pasando, ¿está bien? Entonces, en una proposición del estilo P o Q, colador, acá es el colador con el O, la disyunción excluyente. ¿Cuándo es verdadero esto? O sea, yo voy y digo, te dije que el colador está en el primer cajón o está en el segundo cajón. ¿Cuándo es verdad lo que digo? Cuando está en el primer cajón o está en el segundo cajón, claramente no puede estar en ambos cajones a la vez. Y solamente va a ser falso si no está en el primero ni en el segundo. Es decir, no verifica P ni verifica Q. Las proposiciones compuestas están vinculadas con operaciones entre los conjuntos. ¿Por qué? Como dije hoy, si P es verdadera, induce a un conjunto que lo llamé A, que es el conjunto de todos los elementos referenciales formado por los que hacen verdadera a P. Y lo mismo con Q. Va a haber otro conjunto que hace verdadera a Q. Entonces, la conjunción va a ser verdadera si X pertenece a la intersección. Porque ¿qué quiere decir pertenecer a la intersección de dos conjuntos? Hacer verdadera tanto la proposición P como la proposición Q. Por lo tanto, en el mundo de los conjuntos, si X está en la intersección de los conjuntos, X hace verdadera a la proposición compuesta P y Q en el mundo de las proposiciones. Análogo, con la conjunción, con la disyunción va a ser verdadera si se cumple P o se cumple Q. Es decir, si X está en el conjunto A o está en el conjunto B. ¿Qué quiere decir esa está en A o está en B? Quiere decir que forma parte de la unión de A con B. Todo elemento que está en la unión verifica al menos una de las proposiciones. Acá vamos a tener adentro de A los elementos que verifican a P. Acá dentro de B tenemos los elementos que verifican a Q. Como ya vimos en la clase pasada, vamos a tener elementos que verifican solo a P, solo a Q y a ambas.
esas ambas están en la intersección. Cualquiera de estas tres categorías, el que verifica solo a P, solo a Q, o verifica ambas, hace verdadera la unión, la disyunción P o Q. ¿Qué pasa con la diferencia, con la disyunción excluyente? La disyunción excluyente, vamos a leer qué dice acá. ¿Cuándo P o Q es verdadera? Es verdadera cuando se verifica P, o sea, el elemento está en A, se verifica Q, es decir, el elemento está en B, y no se verifican ambas a la vez, es decir, el elemento no está en la intersección. Es decir, que puede estar en la unión, pero no puede estar en la intersección. O dicho de otra manera, está en A menos B, es decir, en este cachito de acá, o en B menos A, que es este cachito de acá. Esa operación conjuntista es la diferencia simétrica que vimos en la clase pasada, o no sé cuándo. Bueno, entonces, resumiendo esta parte. Bueno, me falta una. La que me faltó es la diferencia de conjuntos. ¿Con qué operación lógica se relaciona la diferencia de conjuntos? Cuando nosotros decimos que un elemento pertenece a la diferencia A menos B, estamos diciendo que está en A y no está en B. Es decir, si está en A, verifica una proposición P. Y si no está en B, está afuera de B, es que no verifica, o sea, verifica la negación de Q. Por lo tanto, los elementos que están en la diferencia A menos B pertenecen a A y no pertenecen a B. Tienen que estar adentro de A y afuera de B. Los que están adentro de A y afuera de B son los elementos de la diferencia A menos B. Es decir, es la intersección de A, que son todo lo que verifican la proposición P, con el complemento de B, que es lo que está fuera de B. De fuera de B, que son los que verifican la negación de Q. Entonces tengo este cuadrito maravilloso que resume todo lo que vimos hasta acá. El mundo se parte en el mundo de las proposiciones y el mundo de los conjuntos. Son dos mundos separados. ¿Vinculados por qué? Vinculados por un conjunto referencial que tiene elementos que, si me muevo en el mundo de las proposiciones, esos elementos reemplazados en la proposición abierta las hacen verdaderas o falsas. Y esos elementos mirados en el mundo de los conjuntos pertenecen o no pertenecen a un conjunto. Entonces, que la proposición sea verdadera en el mundo de las proposiciones equivale a que el elemento pertenezca a un conjunto en el mundo de los conjuntos. Que un elemento haga falsa la proposición en el mundo de las proposiciones equivale a que el elemento no pertenezca a ese conjunto. Porque, como dije, la proposición no es el conjunto, sino que la proposición induce a una reunión de elementos dentro del conjunto referencial, que tiene adentro todos los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición. No son la misma cosa, pero están muy vinculadas. Entonces, como vimos la vez pasada, la negación de una proposición lleva al complemento del conjunto formado por todos los elementos que verifican a la proposición. Dicho de nuevo, si P en el mundo de las proposiciones lleva a un conjunto A formado por elementos que la hacen verdad, la negación de P lleva a un conjunto dentro del mundo de los conjuntos que está constituido por los elementos que no hacen verdadera P, es decir, hacen falsa a P, consecuentemente hacen verdadera a la negación, y esos elementos están reunidos en el complemento de A. En el mundo hay dos posibilidades, o una cosa es verdadera o es falsa. Si es verdadera, reúne los elementos del conjunto. Si es falsa, reúne los elementos del complemento. La unión de esas cosas da todo el referencial. En el mundo de las proposiciones yo puedo conectar dos proposiciones con el conectivo lógico y la conjunción, y eso equivale en el mundo de los conjuntos a hacer una intersección de conjuntos. ¿Qué conjuntos? El conjunto de los elementos que hacen verdadera P y el conjunto de los elementos que hacen verdadera Q. ¿Qué hay en la intersección? El conjunto de los elementos que hace verdaderas a ambas simultáneamente. La disyunción, por otra parte, se relaciona con la unión. ¿Cuándo es verdadera la disyunción?
cuando se cumple la primera, se cumple la segunda, se cumplen ambas. ¿Qué pasa en el mundo de los conjuntos? El elemento pertenece a A, pertenece a B o pertenece a ambos conjuntos, es decir, está en A, unión B. La diferencia, y la vamos a mirar para este lado, es que se cumpla P y no se cumpla Q, y eso, es decir, que se cumpla una proposición y no se cumpla la otra, lleva a la diferencia de conjuntos. ¿Qué voy a tener en el mundo de los conjuntos? La parte propia de A, o sea, del conjunto A, solamente los que verifican solamente P, y sacando los que verifican Q. Elimino los que verifican Q. Y la diferencia simétrica, que no se desesperen, lo voy a leer acá. ¿Qué dice la diferencia simétrica? ¿Cuál era el dibujito de la diferencia simétrica? Era esta lunita de acá y esta lunita de acá. ¿Qué hay en esta lunita de acá? Los que verifican P y no Q, que son los que verifican solamente P. ¿Qué hay en esta lunita de acá? Los que verifican Q y no P, es decir, los que verifican solamente Q. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué va a haber en una bolsa donde yo enchufo la diferencia simétrica que proviene de una operación lógica? Voy a tener los números que verifican P y no verifican Q a la vez, o sea, verifican P y no verifican Q. O también voy a tener los elementos que verifican Q y no verifican P, es decir, los que están en A menos B unión B menos A, y esa es la diferencia simétrica. Este cuadrito se lo estudian, se lo pegan, lo imprimen y lo pegan en la pared. Resumiendo hasta acá. No sé si se alcanza a ver lo que dice acá, pueden agrandar la pantalla. Vimos todo lo que vimos de lógica hasta ahora. Vimos que una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. A ese hecho de que sea verdadera o falsa se lo denomina el valor de verdad. El valor de verdad de una proposición es precisamente si es verdadera o falsa. Las clasificamos en cerradas y abiertas. Cerradas son las que tienen un valor definido, abiertas son las que tienen una variable y el valor de verdad depende del valor que adopta la variable. Son las que nos interesan a nosotros, ¿no? Una clasificación es en abiertas y cerradas. Otra clasificación es en categóricas, no categóricas, que es otra cosa, ¿no? Es otro criterio de clasificación. ¿Qué se refiere a cuándo son categóricas? Cuando involucran un cuantificador. Y los cuantificadores son todo y existe. Toda vez, esto que estoy diciendo ahora es una afirmación categórica. Toda vez que ha involucrado un cuantificador, la proposición se llama categórica. Si no hay involucrado un cuantificador, la proposición no es categórica. Y listo. Vamos a trabajar con ambas, abiertas y cerradas, categóricas y no categóricas. Y por último, que lo que acabamos de ver, las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Simples cuando las integra una única proposición, es una única afirmación, y compuestas cuando están integradas por más de una afirmación. Esa afirmación puede ser, esa proposición compuesta puede estar formada por dos o más proposiciones, pueden ser muchas. Cuando hablamos de proposiciones simples, si la proposición es abierta, la proposición simple, acá, define un conjunto del referencial, que es el conjunto de valores, de elementos del referencial que la hacen verdadera. Y si es compuesta, cada una de las proposiciones que la componen define un conjunto formado por los elementos que hacen verdadera cada parte de la proposición. Las proposiciones compuestas poseen conectivos, y esos conectivos vinculan a las proposiciones simples. Estoy leyendo por acá abajo. Los elementos vinculan las proposiciones simples. ¿Cuáles son los conectivos? La conjunción, la disyunción y la negación. Y esos conectivos equivalen en el mundo de los conjuntos a operaciones. Uno entre los conjuntos hace operaciones que son la unión, la intersección y el complemento. Es decir, que el mundo de los conjuntos, donde uno hace operaciones, que son unión, intersección y complemento, tiene su correspondencia, su avatar en el mundo de las proposiciones, donde uno lo que hace es conjunción, disyunción y negación. La disyunción excluyente no es otra cosa que una combinación de estas, por eso ni la puse. Bueno. No sé qué es esto. Lo mismo que dije recién. Como es la 1:10, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo sobre el que pensaba trabajar,
para que empiecen a pensarlo y lo vamos a retomar el miércoles. Ojalá nos alcance. El miércoles, si no, ¿el miércoles tienen algo después de mí? Ay, hostia. Bueno. Sí. Bueno, entonces voy a hablar de este ejemplito, de todo caso, porque iba a dejar una tarea para el miércoles, entonces este lo dejo, lo cuento, después lo piensan. Sí, podríamos empezar un ratito antes. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Este problema es así. Hay en un jardín de infantes, le dan a los nenes piezas de Lego, le tiran ahí la pieza de Lego. La pieza de Lego, como ustedes sabrán, tiene muchos colores. Yo elegí 4 colores: amarillo, rojo, azul y verde. Entonces les dan así que hagan cosas, construyan objetos con las piezas de Lego. Entonces, después, los pibes se van a recreo, como ustedes en un ratito, y los docentes clasifican las piezas construidas por los niños según estos 4 criterios. Tienen piezas rojas, tienen piezas amarillas, tienen piezas verdes y tienen piezas azules. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de objetos que uno se puede encontrar en un jardín hipotético con niños hipotéticos que hacen piezas hipotéticas con este Lego que le falta el blanco? Le falta el blanco porque si no, no puedo hacer el dibujo. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya piezas de un solo color, haya piezas que tengan 2 colores combinados, que son estas combinaciones que puse acá: rojo con amarillo, rojo con verde, rojo con azul, amarillo con verde, amarillo con azul y verde con azul. Esas son las distintas combinaciones posibles de a 2 colores. Piezas que tienen 3 colores, que son estas que escribí acá, y piezas que tienen los 4 colores. Entonces, el problema era diseñar un diagrama que permita ubicar estas piezas considerando estos conjuntos. Una cosa que quiero aclarar acá es que fuera de estos conjuntos no hay nada. O sea que el referencial está constituido por las piezas que constituyen, los objetos que constituyen estos 4 conjuntos. Entonces, había que diseñar un diagrama que permita incluir todas estas piezas según todas las posibilidades. O sea, tiene que ser un diagrama que tenga 14 regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Son un espacio destinado para las piezas que son solo amarillas, otro para las piezas que son solo rojas, solo verdes y solo azules. Te querés matar. A ver. Puede ser peor, ¿eh? No sé qué querés preguntar, Manuel, o si estás tocando el teclado. Bueno, yo les voy a mostrar la propuesta esta que tengo, así avanzamos un poquito. Ah, bueno. Yo hice este dibujo. Me gustó, ¿eh? Pero bueno, sale. ¿Qué tengo acá? Tengo reunidas todas las piezas que tienen rojo. ¿Qué hay de las piezas que tienen rojo? Las que tienen solo rojo, las que tienen rojo y verde, las que tienen rojo y amarillo, las que tienen rojo y azul. Y después están las que tienen de a 3, rojo, amarillo y verde, rojo, amarillo, rojo, verde y azul, y las que tienen 4, ¿no? Que son rojo, verde, amarillo y azul. Y lo mismo con las otras. Es un bodrio este dibujo, pero ahí están todas las piezas. Entonces, según lo que hicieron los niños, está todo ahí ubicadito en alguna parte. ¿Qué hay? Pregunta.
en la intersección de A y R. A es el de los amarillos y R es el de los rojos. ¿Qué piezas nos podemos encontrar ahí? Pregunta. ¿Qué piezas nos podemos encontrar ahí? En la intersección de A y R. A ver, ¿qué quiere decir con y sus combinaciones? Catalina. ¿Qué tiene que tener una pieza para estar en esa intersección? Tienen que tener piezas amarillas y rojas. Listo, de los otros colores ni hablo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? A ver, voy a ver cómo sigue. Son elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto R, ¿no? A de amarillo, R de rojo. Si yo escribo la proposición A, que es el objeto en cuestión, X tiene piezas amarillas, y la proposición R, X tiene piezas rojas. ¿Cuál es la proposición compuesta a la cual hacen verdadera los elementos de la intersección? Es una pregunta que está relacionada con el cuadrito que hice recién. ¿Cómo escribo en términos de proposiciones que un elemento está en esta intersección? ¿Qué proposición uso? Tengo otras dos proposiciones simples. ¿Tiene pieza roja? ¿Tiene pieza amarilla? ¿Cuál es la proposición compuesta, claramente, para la cual son verdaderos los elementos de esta intersección? A intersección R es en el mundo de los conjuntos. En la intersección de A y R hay elementos que hacen verdadera una proposición. En el mundo de las proposiciones no hay intersecciones. ¿Qué hay? Hay conectivos. ¿Qué conectivo tengo que usar para, exacto, P y Q? Para estar en la intersección de A y R, lo que tenemos que ver es que se haga verdadera la conjunción A y R, con el conectivo lógico I. Este problema, que ya es la una y ya estamos todos fritos, se los voy a dejar para terminar de mirar ustedes. Que son todos problemas, son todas preguntas que tienen que ver precisamente con la vinculación de los conectivos lógicos en el mundo de las proposiciones con las operaciones de conjuntos en el mundo de los conjuntos. ¿Cómo decir esta proposición corresponde a esta operación de conjuntos en el contexto de este problema? Y me voy a pasar unas cuantas diapositivas, porque son un montón estas, después las miran ustedes y cualquier duda pueden preguntarme, en un cacho, porque son millones. A ver, les voy a dejar de tarea este otro problema. Con esto voy a arrancar la clase que viene. Porque el de recién está hecho, o sea, solamente lo tienen que leer. Mírenlo, y cualquier cosa, la clase que viene, si alguien tiene una duda de lo que yo escribí en la diapositiva que me faltan dar, me preguntan. Este lo tienen que hacer y vamos a discutir sobre este en la clase que viene. Tenemos el referencial personas que estudian o trabajan en el grupo, o sea, yo, ustedes, la chica del departamento de alumnos, la bibliotecaria, todos. El que limpia, el que barre, no sé, el guardia. Entonces vamos a armar un conjunto A, que es el de las personas cuyo apellido empieza con A. A los Álvarez, los Agostino, no sé. Ahí tenemos a una chica que tiene apellido A. El conjunto B está formado por personas que cursan materia de primer año, o sea, ahí hay estudiantes, nada más, de todo el universo del club están los estudiantes. El C es conjunto de alumnos de la licenciatura en biología, o sea que hay todo lo que estudian biología de la licenciatura. El D son alumnos de cuarto año de la licenciatura en biología, o sea, son un subconjunto de ese. Después están los Gómez, que puede estar en guardia, ahí, o la chica de la biblioteca, y los Álvarez. Los Álvarez son algunos de los que se apellidan con A. Dos cosas.
hay que hacer para la clase que viene. En cada uno de los, diagramar esto, enchufar estos conjuntos que son 6 dentro de un referencial, que es toda la persona que trabajan o estudian en el club. Y poner un ejemplo inventado en cada una de las regiones determinadas por el conjunto. Esto les va a servir, los del ejemplo inventado, les va a servir para determinar si están bien armadas las regiones, ¿no? O sea, ¿qué hay acá? Y acá hay uno que se llama Álvarez y que es estudiante de la licenciatura en biología de primer año o de cuarto año. Acá hay uno que se llama, no sé, Gómez, que está en cuarto año de la licenciatura en biología. Bueno, eso, agárrense un ejemplito. Y después hay que contestar estas preguntas que quedan en este PowerPoint. Escribir la proposición compuesta que hacen verdadera los elementos de A intersección B, es decir, escribir en términos de proposiciones y usando conectivos lógicos, qué cosa hay adentro de A intersección B, los elementos que hacen verdadera qué proposición compuesta. Lo mismo para la unión, la diferencia, el complemento, y pensar una proposición categórica con el cuantificador todo y su negación, y una cuantificador existe y su negación en el contexto de este problema. No me vayan a poner los mamíferos tienen pelo porque no es de acá. Acá estamos hablando de estudiantes y personas que viven, que estudian y trabajan en el club que tienen estas características. Los Gómez, los Álvarez, lo que tal, bueno, eso. Listo por hoy. Quedé agotada hoy. Bueno, esto sería la clase de hoy. El miércoles voy a empezar